Hoy te vamos a contar cómo hace el Ajax para ser un club vendedor, cuáles fueron sus mejores ventas y cuáles son sus tácticas en el mercado de pases. Dale intro que empezamos. Bienvenidos al canal de Fútbol y Pizarrón. ¿Cómo les va, gente? El mercado de pases volvió a mover cifras extraordinarias, al nivel de prepandemia, hasta podríamos decir, y uno de los equipos que más dinero recibió fue el Ajax, ¿sí? Este equipo de Ámsterdam, tan característico por sacar juveniles, por la academia, y vendieron en este mercado 6 piezas claves en su estructura titular. Bueno, ya vamos a estar ahí desmenuzando un poco más. La última, Antony, que se fue al Manchester United por más de 90 millones de euros. Realmente impresionante lo de este equipo, pero bueno, Rodri, esto, por lo que estuvimos investigando un poco, no es casualidad, sino que hay un gran trabajo detrás para conseguir semejantes números. ¿Cómo andás? Ayrton, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para todos los que nos están viendo en el canal. Muy contentos de haber llegado, de haber pasado esa barrera de los 1000 suscriptores, así que como siempre decimos, vamos por más. Y esta vez elegimos al Ajax, ¿no? Para hablar ya no solamente como ese modelo futbolístico característico, esa influencia que tuvo Johan Cruyff en la institución de Ámsterdam, sino ahora tenemos que hablar también este modelo económico que puede sostener al Ajax, que lo ha vuelto a reposicionar en las grandes ligas, no solamente ya siendo líder en la Eredivisie, sino ahora ya hablando de las competencias europeas. Pero esto, como dijiste vos, no fue casualidad. Hace casi una década ellos se replantearon y se pusieron a pensar por qué había dejado de ser después de los 70, en los 90 con Van Gaal, ¿por qué dejaron de ser esa potencia a nivel futbolístico? Bueno, lo que veían es que no podían competir ya no solamente con los grandes equipos top de Europa, sino directamente con equipos que podían ser hasta de la segunda división inglesa. Digo, bueno, ahí había un problema. Y ellos trazaron lo que se conoce como un master plan, un proyecto que podía sostenerse en algunos puntos claves. El primero, obviamente, en la academia, que siempre ha dado frutos, no ha dejado de serlo. En la academia, que había formado grandes jugadores, bueno, eso seguía estando. Después, obviamente, en el scouting, en la búsqueda de jugadores con muy buena proyección, como por ejemplo es el caso de Lisandro Martínez o el que estamos hablando ahora recientemente, la venta de Antony. Y después también en el scouting de jugadores con experiencia que puedan apuntalar a este proyecto. Ahora, la parte clave es esta, el tiempo, que parece una tontería, pero para ellos era lo trascendental. ¿Por qué? Porque para ellos iban a decir, vamos a armar un equipo, un proyecto, un plantel durante 3 o 4 años para que el equipo pueda reposicionarse ya no en la Eredivisie, salir campeón o pelear por el título, sino que nos permita competir en Europa y establecerse ahí, no que sea cuestión de 1 o 2 temporadas. Obviamente, un entrenador que apueste por su filosofía de juego, que los represente, y bueno, esto ha dado su fruto. No solamente llegaron a una final de Europa League con Peter Bosz, sino que ahora también se puede decir con el tiempo que han formado un gran Ajax, ese Ajax que casi llega a la final de la Champions League. Bueno, como decimos, esto no es casualidad, esto es un plan que trazó la institución de Ámsterdam en los Países Bajos, pero se ha desmembrado a lo largo de estos años el equipo, han habido grandes ventas. Está bueno que nos cuentes ahí cuáles fueron esas grandes ventas en los últimos años. Sí, Rodri, te agarro esto que vos remarcaste, ¿no? De ese equipo, ¿no? De Ten Hag que casi llega a la final de la Champions, que estaba para cosas importantes. Había que ver luego en la final qué podía suceder contra un gran Liverpool de Klopp, pero la realidad es que estaba para dar pelea. ¿Cómo? Bueno, tenía bases muy fuertes que las terminó vendiendo apenas consumada esa temporada. Frenkie de Jong, uno de los mediocentros más interesantes de ese momento, joven, que se fue al Barcelona. Quiero remarcar esto también, ¿no? Los clubes a los que terminó vendiendo, porque no es que se deshizo de sus figuras, de sus joyitas del club, para, bueno, como decís, Rodri, algún club inglés que viene con toda la plata y terminaban jugando en un recién ascendido, que podía suceder, pero no, venían los grandes clubes de Europa, los que tenían aspiraciones de pelear por la Europa League, por la Champions. De Ligt, que se fue a la Juve también, uno de los centrales que más dinero movió en el último tiempo, hoy jugando para el Bayern Múnich. Y Kasper Dolberg, un delantero danés interesante, terminó yendo al Niza. Entre ellos, bueno, los más destacados que se fueron, ese año tuvieron un balance de más de 159 millones de euros positivo, es decir, entre salidas y
y llegadas. Así que realmente muy interesante y que eso después Rodri, eso justamente le permitió con el scouting comprar jugadores como Lisandro Martínez a costo más bajo. Y luego Ziyech, ¿no? En el segundo año, después de la Champions, vendió a Ziyech al Chelsea, Van de Beek al United, Serginho Dest, un lateral que lo quería todo el mundo, terminó en el Barcelona. Realmente muy interesante. Ahora bien, ¿cómo se reconstruyó el equipo? ¿No? O sea, porque se te van las figuras, se te va la medular, ¿no? El mediocampista central, el defensor central, que era el que aspirabas a tenerlo muchos años, pero pasó este periodo y lo terminaron vendiendo. Rodri, ¿cómo se fue reconstruyendo para nuevamente volver a ser competitivo, tanto a nivel local como a nivel internacional? Bueno, el primer nombre lo dijiste vos, el de Lisandro Martínez, que para muchos era casi impensado que un jugador surgido en las divisiones inferiores de Newell's y con gran paso en Defensa y Justicia pase al Ajax. Pero sin embargo, hace poco se mostró ese scouting que había realizado la institución de los Países Bajos y Lisandro Martínez llegó y jugó. Al principio tal vez jugó ahí de 5 compartiendo la medular en el medio campo, pero ya Ten Hag al próximo año lo encontró bien en esa posición de central izquierdo. Y después la llegada también de Edson Álvarez, el mexicano, que llegó también con algunas críticas, tal vez al principio, como decir, tendrá el potencial y sin embargo lo tuvo, y es una de las piezas, hasta este momento, una de las piezas claves del equipo de Ámsterdam. Después, ya para la segunda temporada, ahí hicieron un salto en cuanto a la inversión, Davy Klaassen, el regreso del jugador, que fue si se fue Van de Beek, y decíamos, ¿quién va a meter, quién va a ser ese mediocampista que meta los goles? Bueno, Davy Klaassen volvió de la Bundesliga, retomó, se puso la camiseta y es una de las piezas claves hasta este momento. Necesitaban un 9 porque Ten Hag decía, a este equipo le falta tal vez un matiz más en el juego. Llegó Sebastian Haller de la Premier League y bueno, hasta el día que se fue siguió convirtiendo goles. Y después, obviamente, estamos hablando de Anthony vendido al Manchester United, llegó el brasilero, como dijimos, se puso la camiseta y empezó a tirar tacos, a tirar sombreros, desbordando, metiendo goles, y como siempre nosotros decimos en el canal, es un jugador muy, que tal vez esto no se lo reconoce mucho, pero es un jugador muy implicado en el juego colectivo, no es una cuestión individual el aporte de Anthony al juego de, ahora va a ser el juego de Manchester United. Y después se dio la llegada para el último año, tal vez una frutillita que le faltaba también a ese juego colectivo, era la llegada de Berghaus. También surgido en el Feyenoord, bueno, llegó ahí y ya para la última temporada, esta última que salió campeón, si bien tal vez le faltó consolidarse a nivel europeo en el sentido de llegar a cuartos de final, volver a una posible semifinal de Champions League, se ha quedado ahí en esos octavos de final y también en la Europa League le ha tocado irse muy tempranamente. Podemos decir que el plan trazado por ellos se consolidó. Llegar y competir a nivel internacional lo han hecho. Ser líderes en la liga local, lo han hecho. Han ganado muchas veces la liga de los Países Bajos. Ahora estamos hablando de que todos estos 3 o 4 años que tú a Ten Hag como entrenador y a estos jugadores que hemos nombrado, bueno, otra vez hay que hablar de la salida de muchos de estos jugadores. Así es, Rodri, porque vos lo remarcaste. Buena temporada en la Eredivisie, siendo campeón cómodo. Fase de grupos en la Champions perfecta, 18-18, luego bajando incluso al Borussia Dortmund de Haaland, ¿no? Entre otras figuras. Y después en octavos una rápida eliminación, sí ahí con el Benfica, si mal no recuerdo. Pero ¿qué pasa? Se va a Ten Hag, parece que se termina un proyecto, se cierra una etapa, más allá de que obviamente iba a llegar un nuevo entrenador respetando la filosofía del club, y eso precipitó algunas salidas. Caso Lisandro Martínez y Anthony, lo conocía Ten Hag, se sabía que el entrenador iba a llevarse a alguno de los jugadores con los que confiaba para el Manchester United. Bueno, eligió a 2, más de 150 millones, otra vez al United. Estamos hablando de equipos muy importantes, no queremos ser reiterativos, pero hay que marcarlo. Haller, así como llegó en su momento, se fue al Borussia Dortmund. Bueno, lamentablemente después tuvo una enfermedad y no puede estar compitiendo actualmente. Gravenberch, una de las joyitas del club, 20 años, ya el Bayern Múnich puso los ojos en él, si bien todavía no es titular, la idea de la institución bávara era asegurárselo. Bueno, más de 18 millones de euros rumbo al mejor equipo de la Bundesliga. Pierre Schurz, un central muy interesante, que acá lo habíamos remarcado,
Se fue al Torino, quizás sorprendió un poco el destino, pero el Torino hizo una fuerte inversión después de la salida de Bremer, más de 9 millones, y además otras piezas clave que se fueron, que quizás no dejaron tanto dinero, pero para hablar de esta salida de las figuras del equipo, Tagliafico, que en este caso se cumple la inversa a lo de Anthony, ¿no? Que Anthony, como hablamos, Rodri, 2 años nada más estuvo en el club y ya salió. La idea de la institución era tenerlo ese tercer año tan clave. Bueno, Tagliafico estuvo 4 temporadas y ya quizás estaba viendo la manera de salir de esa salida que tanto le habían prometido. Y Mazraoui, que se fue libre. Entonces, Rodri, ya hablamos de este desmembramiento. Hay que ver qué sucede con el Ajax, que arrancó muy bien la temporada en la Eredivisie y que buscará nuevamente ser protagonista en Europa. ¿Cómo se recuperó, ¿no? A partir de la llegada de un nuevo entrenador? Claro, bueno, hablamos de Alfred Schroeder, que había sido ayudante con Ten Hag, con paso en la Bundesliga, entrenó en Bélgica, entrenador en Bélgica. Bueno, ya conocía la institución, ellos confiaron en él para darle el calzarle el buzo después de la salida de Ten Hag. Bueno, ya tenían al entrenador y fueron por los jugadores. Me parece que acá hubo una inversión también importante, porque bueno, hay que volver a apuntalar en este master plan que nosotros estamos hablando de 3, 4 años. Bueno, lo primero, el lateral izquierdo, ya dijiste, la salida de Nicolás Tagliafico, Ovenbendal, el jugador de la Z Alkmaar, que nosotros ya le hemos remarcado, el lateral izquierdo, tiene una muy buena proyección. Después tenemos a Jorge Sánchez, este nombre anótenlo porque es interesante, hace pocos días ya debutó en el Ajax, un mexicano, un lateral, otra vez vuelven a confiar en un jugador que traspasó directamente el fútbol mexicano al Ajax. Bueno, anótenlo porque también va a jugar en la selección de México, seguramente sea el lateral derecho de la selección del Tata Martino para jugar contra Argentina en el Mundial, así que anoten a este jugador. Después, Calvin Bassey, el de los Rangers de Escocia, el defensor, tras la salida de Lisandro Martínez, confían en él, el Ranger, que había hecho una muy buena temporada a nivel internacional, y después tal vez un nombre que nos resulta muy interesante, y además estamos hablando de la compra más grande en la historia del Eredivisie, Steven Bergwijn. Bueno, no tenía espacio en el equipo de Londres y recala en el Ajax, año de Mundial, necesita titularidad, necesita minutos, estamos hablando de un muy buen jugador y bueno, de esta forma se está reconstituyendo el Ajax, veremos cómo le irá en la Eredivisie, seguramente su proyección es, obviamente, posicionarse en la Champions League, la tiene difícil, está el Liverpool, está en el Napoli, van a pelear por el segundo puesto con el club italiano, veremos cómo le va, pero el proyecto del Ajax sigue en pie, con cambio de jugadores, cambio de entrenadores, sigue en pie, veremos cómo le va, y seguramente estaremos hablando del equipo de los Países Bajos dentro de muy poco tiempo. Pasan los años, pasan la filosofía, pasan los jugadores, pero bueno, lo del Ajax sigue siempre igual, realmente sorprende cómo se va reconstruyendo y va reinvirtiendo todo ese dinero, en este caso vendieron por más de 200 millones, gastaron por 100, pero se sabe que la mayoría de estos jugadores tienen poder de reventa y volverán a ser vendidos dentro de 2, 3 años. Hasta acá llegó el video de hoy, bueno, les dejamos este mini informe, ¿no?, del último tiempo del Ajax. Déjennos en comentarios qué opinan de estas ventas, qué jugador les gusta más, si esperaban, ¿no?, estas salidas y se acordaban de cada una de ellas a estos grandes clubes. Bueno, todo déjenlo en comentarios, vamos a estar interactuando con ustedes. Tienen el botón de me gusta si es que les gustó el video, compártanselo a un amigo y suscríbanse al canal si aún no lo hicieron. Rodri, como siempre digo, gracias por todo. Abrazo grande, Ayrton, un saludo para todos los que nos ven en el canal. Y nos vemos con ustedes cuando haya más contenido la próxima semana en Fútbol y Pizarrón. Hasta la próxima.